Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de energía positiva y momentos memorables. Hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que, como saben, siempre genera un torbellino de, digamos, entusiasmo y conversación. Vamos a desentrañar el misterio de Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más admirados y mediáticos del momento, y la eterna pregunta que inevitablemente surge en cualquier diálogo sobre él, su relación con Hande Erçel. Sí, amigos, vamos a adentrarnos en ese terreno, en ese momento crucial en el que Kerem fue, por así decirlo, acorralado por la prensa, y tuvo que responder a la pregunta que todos, absolutamente todos, sabíamos que tarde o temprano llegaría. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este fascinante análisis, quiero recordarles algo importantísimo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí, en nuestro rinconcito virtual, siempre estamos al día con las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del emocionante mundo de las telenovelas turcas y del entretenimiento en general. Así que, ya lo saben, suscríbanse y únanse a nuestra creciente y apasionada comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, como muchos de ustedes conocen a la perfección, es una de esas historias que capturó la atención del mundo entero. Fue un romance que, aunque inicialmente se limitó a la ficción, terminó trascendiendo la pantalla y conquistando corazones en la vida real. La química en pantalla en Love is in the Air, conocida en turco como Sen Kalkam, era innegable, palpable, casi electrizante. Era de esas conexiones que se sienten, que se ven, que se respiran. Y claro, cuando esa chispa se traslada a la vida real, la expectación se dispara a niveles estratosféricos. La gente anhela ver a sus ídolos felices, enamorados, y por supuesto compartir ese amor. Recordemos un poco el contexto para refrescar la memoria y situarnos en el punto exacto de la historia. Love is in the Air fue un fenómeno televisivo sin precedentes. La serie no solo arrasó en Turquía, conquistando a audiencias de todas las edades y estratos sociales, sino que también se expandió a nivel internacional, cautivando a millones de espectadores en todo el mundo. El romance entre Eda Yldz y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente, era el corazón palpitante de la serie. Era la trama principal, el hilo conductor, la razón por la cual los fans sintonizaban cada episodio con entusiasmo. Y como suele suceder en estos casos, el público, los fans más devotos, comenzaron a soñar con que esa magia, esa chispa, se trasladara de la pantalla a la vida real. Querían ver a Eda y Serkan, a Hande y Kerem, juntos en la vida cotidiana, demostrando que el amor que sentían sus personajes era algo más que ficción. Y como en un cuento de hadas moderno, la magia continuó. Empezaron a circular rumores, fotos, vídeos, pequeños gestos que alimentaban la especulación y encendían la imaginación de los fans. Salidas juntos, comentarios en redes sociales con guiños y dobles sentidos, dedicatorias especiales. Todo parecía indicar que la relación entre ellos iba mucho más allá de la amistad y la camaradería. Los paparazzi, por supuesto, como auténticos detectives de la vida de los famosos, estaban al acecho buscando la foto que lo confirmara todo, que sellara el romance ante el mundo. Y eventualmente esa confirmación llegó, aunque no necesariamente de la forma más directa y obvia. Kerem y Hande en un momento dado, comenzaron a mostrarse juntos con más frecuencia. Se les veía en eventos sociales, en paseos románticos, compartiendo momentos de celebración y alegría. Las fotos en redes sociales, cada vez más frecuentes, eran una clara señal. Era innegable que estaban juntos, que algo especial estaba sucediendo entre ellos, y la noticia corrió como la pólvora por todos los rincones del planeta. Los fans obviamente estaban extasiados. Ver a sus ídolos enamorados en la vida real era como un sueño hecho realidad, como un cuento de hadas moderno que se estaba escribiendo ante sus ojos. La comunidad de fans, ya de por sí numerosa, creció exponencialmente, unida por la emoción y la esperanza de ver su amor florecer. Pero como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de la fama, la presión mediática es constante, implacable. La prensa, los medios de comunicación, los paparazzi, los fans más apasionados, todos querían saber más, todos anhelaban detalles íntimos, todos querían saber cómo se sentían, qué planes tenían para el futuro, si la relación iba en serio. La expectación era abrumadora.
Y en este contexto, llegamos al punto crucial de nuestro vídeo, la pregunta inevitable, la pregunta que todos esperaban y que, tarde o temprano, tenía que llegar. En algún evento, entrevista o aparición pública, Kerem Bürsin fue, por así decirlo, acorralado. Los periodistas astutos y conocedores de la relevancia de la relación, sabían que la pregunta sobre Ande era la que todos, absolutamente todos, querían escuchar. Era la pregunta del millón, la pregunta que podía generar titulares y portadas en todo el mundo. Era la pregunta directa, la pregunta sin rodeos, la pregunta sobre su relación, sobre el amor que se profesaban. Y aquí es donde entra la magia del vídeo, la magia de la respuesta de Kerem. Porque Kerem, como buen profesional, como un hombre que sabe cómo manejar la situación con gracia y elegancia, respondió. No evadió la pregunta, no se escondió tras evasivas y subterfugios. Entendió que era inevitable, que era parte del juego de la fama y la notoriedad, y abordó la situación con la madurez, la serenidad y el respeto que lo caracterizan. En la respuesta, Kerem, como suele ser, optó por mantener cierta reserva en cuanto a su vida personal. No es de esas personalidades que airean su intimidad a los cuatro vientos, que comparten cada detalle de su vida privada en redes sociales o en entrevistas sensacionalistas. Pero al mismo tiempo, tampoco es de los que rehúyen la pregunta o se niegan a responder. Kerem suele responder con honestidad, con sinceridad, pero siempre manteniendo cierta privacidad y protegiendo su intimidad. Y esto, en mi opinión, es lo que lo hace tan admirable y respetable. Es un equilibrio sutil, una danza delicada entre la exposición pública y la protección de su vida personal. En esa respuesta, Kerem podría haber dicho muchas cosas. Podría haber negado la relación, minimizándola y restándole importancia, podría haber pedido encarecidamente privacidad y respeto, podría haber dado una respuesta vaga y ambigua. Pero no. Lo que hizo fue hablar con respeto, con cariño, y con un tono que dejaba muy claro que, independientemente de lo que sucediera, había un gran respeto, un profundo aprecio y un cariño genuino por Ande. Demostró que por encima de todo, estaba la persona, la mujer que había compartido su vida, y que merecía su respeto y su consideración. Es crucial recordar que al final del día, ellos son personas, seres humanos con sentimientos, con emociones, con anhelos, con sueños. Y por encima de todo, merecen respeto. La presión mediática es enorme, abrumadora, y a veces es increíblemente difícil de manejar. Es un torbellino de expectativas, de juicios, de críticas, de miradas indiscretas. Por eso, la forma en que Kerem abordó la pregunta, en mi opinión, es digna de admiración y reconocimiento. Demostró una madurez emocional excepcional, un profesionalismo impecable, y sobre todo, un profundo respeto por la persona con la que estaba involucrado sentimentalmente. La respuesta de Kerem, en resumen, fue un ejemplo de cómo manejar una situación incómoda, delicada y potencialmente explosiva con elegancia, diplomacia y respeto. No voy a entrar en detalles específicos sobre la respuesta exacta que dio porque, como dije, es fundamental respetar su privacidad y su espacio personal, pero lo importante, lo que realmente importa, es la actitud, la postura que adoptó. La actitud de Kerem fue la de un hombre que sabe lidiar con la fama sin perder su esencia, sin traicionar sus valores, sin dejar que la presión mediática lo consuma. Ahora, quiero hacer una pequeña pausa para reflexionar sobre la dinámica de las relaciones públicas y la prensa en el fascinante mundo del entretenimiento. La prensa, los medios de comunicación, los paparazzi, todos tienen un papel que desempeñar, una función que cumplir. Su trabajo es informar, entretener y, en muchos casos, generar contenido que atraiga al público. Pero a veces la línea que separa la información objetiva y la intrusión en la vida privada de las personas es muy, muy delgada, casi imperceptible. La voracidad de la prensa, la necesidad de generar titulares impactantes, puede llevar a invadir la intimidad de las personas, a sensacionalizar situaciones que merecen respeto y discreción. Los famosos, los actores, los cantantes, los deportistas, son figuras públicas. Por definición, están expuestos a la mirada del público, a la opinión pública, a la crítica. Pero eso no significa que no tengan derecho a su privacidad, a su espacio personal, a su intimidad. La clave está en encontrar un equilibrio, en saber cómo manejar la atención mediática sin permitir que invada completamente tu vida personal, sin dejar que te consuma. Y en este sentido, Kerem Bürsin, en mi opinión, es un maestro. Ha sabido a lo largo de su carrera mantener un equilibrio admirable entre su exposición pública y la protección de su vida privada. Después de que la relación entre Kerem y Ande llegara a su fin,
la pregunta de qué pasó también surgió con frecuencia, inevitablemente. Como es natural, la gente, los fans, la prensa, quieren saber por qué una pareja que parecía tan feliz, tan compenetrada, decide tomar caminos separados, decide poner fin a su historia de amor. Y como suele ocurrir en la mayoría de estos casos, los detalles más íntimos, las razones profundas y personales, se mantienen en privado, en la esfera personal de cada uno. Lo que sí es evidente es que ambos han seguido adelante con sus vidas, cada uno por su lado, cada uno construyendo su propio camino. Ande, por su parte, ha estado involucrada en otros proyectos profesionales, ha seguido creciendo como actriz, y también ha sido vista con otras personas, demostrando que la vida sigue, y que el amor puede volver a florecer. Kerem igualmente ha continuado con su exitosa carrera, ha mantenido un perfil discreto en cuanto a su vida sentimental, priorizando su trabajo y su crecimiento personal. La vida de los famosos, como hemos visto, es a veces como una telenovela en sí misma. Hay romances apasionados, separaciones dolorosas, rumores incesantes, noticias que se propagan a la velocidad de la luz. Pero al final del día son personas, seres humanos con emociones, con sueños, con anhelos, con vidas que van mucho más allá de la pantalla, de los escenarios, de los contratos millonarios. Es crucial recordar eso, mantener la perspectiva, y tratar a los demás con respeto y empatía. Es importante, creo yo, que como fans, como espectadores, como seguidores, mantengamos siempre una actitud respetuosa y considerada. Podemos admirar a nuestros ídolos, podemos seguir sus carreras, podemos disfrutar de sus trabajos, podemos celebrar sus éxitos, pero siempre debemos respetar su privacidad y su espacio personal. No debemos cruzar esa línea invisible que separa la admiración del acoso, el interés del entrometimiento. Ahora, volviendo al tema central de nuestro vídeo, la respuesta de Kerem a la pregunta sobre Ande fue, como dije, un ejemplo de cómo afrontar una situación difícil, incómoda y potencialmente dolorosa con elegancia, madurez, profesionalismo y, sobre todo, respeto. Demostró una capacidad de manejar la presión mediática admirable. Y eso, amigos, es algo que debemos valorar y reconocer. En el mundo del espectáculo, lamentablemente hay muchos ejemplos de cómo no manejar la fama, de cómo perder el control, de cómo caer en los excesos, de cómo la presión mediática puede afectar negativamente la vida de las personas, llevándolas por caminos peligrosos y destructivos. Pero Kerem Bürsin, en mi opinión, es un ejemplo a seguir, un referente positivo. Es un hombre que ha sabido mantener los pies en la tierra, que ha sabido proteger su vida personal, que ha sabido mantener su esencia y sus valores, y que al mismo tiempo ha sabido conectar con su público, ganándose su cariño y su admiración. Por eso, cuando vemos la respuesta de Kerem a esa pregunta inevitable, no solo estamos viendo una simple declaración, una simple respuesta. Estamos viendo una lección de vida, una lección valiosa sobre cómo manejar la fama, sobre cómo ser una persona pública sin perder tu esencia, sobre cómo respetar a los demás, y sobre todo, sobre cómo ser humano, con todas sus virtudes y sus imperfecciones. Es un ejemplo de cómo se puede triunfar, de cómo se puede alcanzar el éxito sin sacrificar la integridad personal. A lo largo de los años, Kerem ha demostrado ser un actor talentoso, un profesional comprometido, un hombre con valores sólidos, un ser humano sensible y empático. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. Su capacidad para conectar con el público, su honestidad, su autenticidad, su respeto por los demás, eso es lo que lo ha convertido en un ícono, en un referente para muchos. No solo por su talento, sino también por su forma de ser, por su manera de afrontar la vida y la fama. La relación con Ande fue un capítulo importante en su vida, una historia que marcó un antes y un después, y la forma en que la manejó, en mi opinión, dice mucho sobre él como persona. Es un hombre que ante la adversidad, sabe mantener la calma, que sabe responder con respeto, que sabe proteger su intimidad, y que, sobre todo, sabe honrar sus sentimientos y los de los demás. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero resumir los puntos principales que hemos tratado, para que quede todo bien claro. Hemos hablado de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, de cómo su química en Love is in the Air traspasó la pantalla, de la presión mediática que sufrieron, y de la pregunta inevitable que Kerem tuvo que responder. Hemos analizado la respuesta de Kerem, destacando su elegancia, su madurez, su profesionalismo y su respeto. Hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de las figuras públicas y de valorar su humanidad. Hemos abordado la complejidad de la fama, la responsabilidad de la prensa y la importancia de mantener el equilibrio. Espero que este vídeo les haya gustado,
que les haya parecido interesante e informativo y que les haya dado una nueva perspectiva sobre el tema. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Cómo creen que Kerem manejó la situación? ¿Qué les pareció su respuesta a esa pregunta inevitable? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas. La conversación está abierta. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un gran apoyo. Me llena de alegría y motivación saber que están ahí, que comparten mi pasión por las telenovelas turcas y por el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta la próxima.